Ser Podcast. Preparar una oposición es duro, muy duro. Supone un enorme esfuerzo personal y económico. Lo saben bien los opositores y lo saben bien sus familias. Así que cuando la publicación de los resultados de una oposición se retrasa mucho en el tiempo, hay opositores que se quedan colgados de la brocha, literalmente, y que pasan verdaderos apuros para llegar a final de mes. El 23 de noviembre de 2019, más de 18.000 personas de toda España se presentaron al primer examen de las oposiciones de gestión procesal y administrativa, que son las que permiten a los que aprueban trabajar en un juzgado como gestores. Bueno, pues un año y medio después siguen sin tener la lista definitiva de aprobados. No saben si tienen un puesto de trabajo o no. 18 meses en los que han tenido que seguir viviendo, claro, pagando casa, comida, gastos. Es el caso de Blanca, que hizo las pruebas en Madrid. Blanca, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepa. Y es el caso también de María, que las hizo en Canarias. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepa. Blanca, el 23 de noviembre hacéis el primer examen y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues, empezamos sale la lista de aprobados de ese primer examen y nos empezamos a preparar ya el último examen. El último examen lo hacemos a finales de febrero y ahí ya, después de su último examen, empieza todo este proceso de incertidumbre y de retrasos injustificados en los que el Ministerio de Justicia no nos ha dado un calendario para saber cuándo íbamos a tomar posesión o cuándo iban a salir las distintas resoluciones de aprobados, de méritos, pues todo lo que conlleva el proceso de oposición. Y a día de hoy pues seguimos sin listado de aprobados definitivos y no sabemos cuándo empezaremos a trabajar. Porque una cosa son las plazas que se sacan, ¿verdad?, oposición, y otra la gente que aprueba. En Madrid hubo más aprobados que plazas. Sí, en Madrid había 191 plazas y aprobaron 215 personas. Tú aprobaste, pero no tienes la plena certeza de que tienes plaza. Claro, porque aún no han salido esos listados. Los opositores de Madrid sí que nos hemos reunido y sí que hemos hecho un cruce de las listas de méritos y de las listas de aprobados, y entonces tenemos como una lista provisional, pero claro, no hay nada seguro, no lo ha sacado el Ministerio, lo hemos hecho entre nosotros. María, en tu caso entiendo que ocurrió lo mismo, ¿no? Sí, en Canarias igual, habían 106 plazas, hay 106 plazas y aprobamos como unos 125. Igual que en Madrid, hemos hecho como un grupo y mirando a ver qué puntos tiene cada uno y pues bueno, a ver si así sabemos más o menos si estás en plaza o no, pero a día de hoy no sabemos nada. ¿Y esto cómo os está afectando a vuestra vida personal, Blanca? Pues yo dejé de trabajar porque me cumplió el contrato en agosto del año pasado y la toma de posesión al principio iba a ser tan rápida porque decían rumores, nunca nos ha confirmado nada el Ministerio, que iba a ser en enero, y digo, pues nada, pues después de este proceso de oposición donde dejas paralizada un poco tu vida, pues la retomé. Entonces me quedé embarazada en diciembre y digo, pues muy bien, porque empezaré mi trabajo con mi hija, pero a día de hoy no sabemos cuándo vamos a empezar a trabajar y yo sigo, yo estoy embarazada, se me va a acabar el paro y no veo solución, a este problema, porque el Ministerio todavía no nos ha dicho cuándo vamos a tomar posesión, que es un poco el reclamo de todos los opositores, que nos quiten un poco esta incertidumbre, porque todos son rumores y porque cada mes se va retrasando más la fecha de la toma de posesión. Va a llegar antes tu hija que tu plaza, ¿no? Seguro, y además, yo creo que sí. Y además opositando llevas más tiempo de un embarazo, ¿verdad? Sí, yo llevo 4 años opositando. 4 años opositando y ahora 18 meses esperando su plaza. María, ¿y tú? ¿A ti cómo te está afectando personalmente? Pues mira, yo dejé mi trabajo fijo para presentarme a la oposición porque yo tengo una niña y era difícil estudiar con la niña, la casa, el trabajo, entonces pues dejé de todo para la oposición. Entonces en este camino se ha acabado el paro, se ha acabado todo y ahora mismo dependo de mi pareja totalmente, económicamente.
Y claro, a mí psicológicamente me ha afectado muchísimo el hecho de sentirme decaída, de no tener fuerza, de que cada semana nos dice un sindicato diferente que es para la próxima y la verdad que es frustrante, porque no sabes qué hacer con tu vida y aplazas todos los planes que tienes pendientes, los sigues aplazando y continúa así. 18 meses esperando saber si tienen plaza o no tienen plaza. María Blanca, mucha suerte y muchas gracias por contarlo aquí. Preguntaremos a quien se nos ponga por delante por este asunto vuestro. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo. Y seguimos hablando de oposiciones, pero de cómo serán las oposiciones del futuro, porque el Gobierno va a presentar en las próximas semanas su reforma del sistema de acceso al empleo público. Y en las últimas horas ha saltado a los medios este titular: el Ministerio de Política Territorial y Función Pública plantea despedir a los nuevos interinos que lleven 3 años ocupando una plaza. El sindicato mayoritario entre los funcionarios es CESIF y Miguel Borra es su presidente. Miguel Borra, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esta propuesta del Gobierno pretende, según explican, acabar en el futuro con el abuso de temporalidad, eso de tener a una persona interina años y años y años, de manera que a los 3 años, si hace falta, le convoquen la plaza en una oposición. ¿A usted qué le parece esta propuesta del Gobierno? Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar hay que decir que desde el 4 de junio que la ministra Carolina Darias se comprometía en sede parlamentaria a modificar el artículo 10 del TREBET, y una semana después, en conferencia sectorial, pues se daban un plazo de 2 meses, pues que teóricamente tenía que haber acabado en el mes de agosto. Este lunes pasado es cuando el Ministerio nos ha facilitado ese texto que ellos pretenden sacar adelante sobre modificación del artículo 10 del TREBET, y desde luego pues no podemos estar para nada de acuerdo con este texto, porque lo que creemos es que teníamos una oportunidad histórica para avanzar en la reducción del exceso de eventualidad en el sector público y también para dotar al Estado de mecanismos para que garanticen que no se vuelva a dar esta situación. No podemos olvidar que en estos momentos hay más de 800.000 personas que están en una situación en precario dentro de la administración pública. Y claro, cuando leemos este texto, pues lo que nos encontramos, una de las cosas que nos hemos encontrado es lo que usted acaba de señalar, es decir, que por ejemplo un enfermero que esté trabajando en el servicio de urgencias, si la administración no convoca su plaza, porque desde luego si la convoca alguien la ganará en concurso oposición, bien esa persona o bien otra, pues si no la convoca, a los 3 años esta persona la van a despedir y encima la administración dice esa plaza no la podré ocupar en 1 año. Bueno, nosotros creemos desde luego que esto va a ir en contra de las condiciones laborales del personal temporal y desde luego también de las condiciones que los ciudadanos reciben el servicio público. Perdóneme, porque creo que me está hablando de 2 cosas, ¿verdad? Hay por un lado gente que tiene situación de interino de largo recorrido, que ese es un problema, y otros son los nuevos interinos y cómo atajar que no acaben en esa situación de llevar 20 y tantos años, 15 años siendo interino. ¿Ustedes qué proponen para acabar con esa situación a futuro? ¿Cuál es la propuesta de CESIF? Mire, nosotros estamos en contra del abuso en la contratación que están haciendo las administraciones públicas y desde luego la contratación de fraude de ley. Lo que entendemos que habría que hacer es sancionar a las administraciones que hacen un abuso de este fraude de ley y de este exceso de contratación. En el artículo 10 que nos ha facilitado en estos momentos el Gobierno, pues queda a la disposición de la normativa vigente que haya en cada administración. Es decir, en vez de hacer un marco general para que todas las administraciones tengan la misma sanción si incumplen la norma de sacar los concursos de oposiciones, pues aquí lo dejan al libre arbitrio de cada una. Y desde luego lo que nosotros entendemos es que el trabajador que en estos momentos ha sufrido un perjuicio por el abuso que realizan las administraciones públicas, se le tiene que compensar de acuerdo a cómo marcan las normativas y las directivas europeas, sobre todo la directiva del 28 de junio de 1999. Y es que tenemos en estos momentos situaciones dramáticas en muchísimos trabajadores que además están viendo con muchísima indignación y preocupación los documentos que nos está poniendo encima de la mesa el Ministerio. Desde luego nosotros vamos a seguir trabajando, como no puede ser de otra manera, codo con Función Pública para conseguir
para conseguir dar respuesta a la demanda que en estos momentos tiene nuestro personal interino, que son médicos que están en los servicios de urgencias, que son celadores, que son maestros, que son profesores, que son trabajadores de la universidad, de la justicia, y que desde luego en estos últimos meses están dando el do de pecho junto con el funcionario de carrera para sacar adelante a nuestro país de la terrible pandemia en la que estamos. Miguel Borra, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Javier Rueda es el secretario general de Función Pública. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Vamos a tratar de explicar bien todo esto que se está publicando así con grandes titulares, esta medida en concreto que ha generado mucho revuelo. Lo de que a los 3 años hay que decidir si esa plaza es una plaza para sacar la oposición o de lo contrario se queda vacante, afectaría solo a los interinos nuevos, no a quienes ya trabajan de interinos, imagino. Claro, vamos a ver. Nosotros lo que estamos proponiendo es una reforma integral del sistema, es decir, todos los procesos de estabilización que se han llevado a cabo hasta ahora, lo único que han hecho es emprender el proceso para que el personal interino se transforme en fijo. Nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa para hablar con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y con los sindicatos es atajar a través de la normativa básica el problema para que nunca vuelva a ocurrir. Cualquier normativa que se implante en la administración, en el sector público, no tiene efectos retroactivos. Ya, afecta al futuro, por lo tanto, miren, los sindicatos nos ponían esta tarde un ejemplo de lo que puede ocurrir. Nos decían, una enfermera que lleva 3 años en un centro de salud, a los 3 años la despiden y durante el año siguiente no se puede cubrir su plaza. Serán sus compañeras las que tengan que sacar adelante su trabajo en ese tiempo. ¿Qué pasa en ese año que parece que se queda un poco colgado, ¿no? Y que si efectivamente es un puesto de trabajo que está fraudulentamente ocupado por un interino, ese trabajo alguien lo tiene que hacer? Yo creo, Pepa, que es muy pronto para hablar de las medidas concretas, cómo van a salir. Encima de la mesa hay una propuesta, esa propuesta se tiene que hablar, te insisto, con las comunidades autónomas, con las organizaciones sindicales y luego tiene que ser sancionado por el Parlamento. En cualquier caso, mi pregunta no es qué pasa durante este año, mi pregunta sería por qué no se ha cubierto de una manera estable y fija durante esos 3 años. Ya. Porque cualquier administración tiene en sus manos la posibilidad de cubrir de una manera regular y estable esos puestos. Y para eso, entre otras cosas, el ministro Iceta esta mañana ha anunciado unas orientaciones, ha hecho públicas unas orientaciones básicas para un cambio en materia de selección, porque uno de los problemas fundamentales por los cuales no se cubren las plazas de una manera fija es porque los procesos selectivos son muy lentos, son tediosos, poco ágiles, por eso hay que cambiar también los procesos selectivos. A eso vamos a ir, al proceso de selección. Todo está unido. Ya. Son piezas de un mismo puzzle. Se plantean, antes de ir al proceso de selección, ¿se plantean penalizar a esa administración que efectivamente no crea una plaza que hace falta? Todo está encima de la mesa, sí. O sea que sí, que es lo que proponía CESIR, que acabamos de escuchar a Miguel Borra diciendo, la vía es penalizar a las administraciones que hagan ese tipo de cobertura fraudulenta de un puesto de trabajo. El documento que ha presentado hoy el ministro Iceta efectivamente apuesta por un acceso a la función pública en el que se tenga más en cuenta la capacidad y la aptitud y menos la habilidad memorística de los candidatos. ¿En qué se traduce eso exactamente? No es vamos a ver, en este momento un proceso selectivo en la Administración General del Estado se basa única y exclusivamente en la memoria, en la capacidad de memorización. Nosotros no renunciamos a los conocimientos, queremos un sistema mixto que se base en los conocimientos, en las capacidades memorísticas y de conocimiento que tenga un aspirante, pero también de otro tipo de capacidades y competencias, como se hace en el modelo educativo tras Bolonia, en el que hay en este momento en España una divergencia entre lo que es el modelo educativo y lo que es el modelo selectivo de la administración pública.
El modelo educativo tira más hacia unas competencias, hacia ejercicios prácticos, etcétera, y nosotros en la Administración General del Estado nos hemos quedado anquilosados en un modelo que funciona bien porque el producto que selecciona, digámoslo así, es muy bueno, dado que hay una altísima capacidad y competencia por parte de todos los empleados y empleadas públicas, pero hay que introducir criterios de eficacia y de eficiencia, tanto en tiempo como económicamente. No podemos permitir que un proceso selectivo dure cerca de 2 años. No se puede permitir. Porque eso está dejando fuera a quien no puede pagárselo, me imagino, ¿no? A quien no puede estar opositando mucho tiempo. Esa es una de los grandísimos problemas. O sea, nosotros apostamos por un modelo social. Tenemos en la administración pública, los empleados y las empleadas públicas tenemos que representar a la totalidad del territorio, a la totalidad de los extractos sociales. No puede haber sesgos de género y tiene que ser un modelo inclusivo donde todo el personal con discapacidad pueda estar representado. Si eso es así, la administración será mejor, las decisiones que se adopten serán mejores porque estaremos todos representados. Y en este momento hay mucha gente que no puede permitirse, como dices tú, el lujo de estar 2-3 años de su vida preparando unas oposiciones sin ingresos económicos. Y en algunos casos, después de haberlas aprobado, como María y Blanca, con la que hemos hablado a las 9 de la noche, 18 meses después de haberse celebrado unas oposiciones, el Ministerio de Justicia no publica la lista de aprobados. ¿Qué explicación puede tener ese retraso? 18 meses esperando, no solo es tirarse 4 años opositando, que hay que tener, efectivamente, es casi un lujo, ¿no? Económico y personal. Ahora 18 meses esperando la publicación. Les he dicho a las dos, a cualquier responsable que se me ponga por delante le voy a preguntar por lo vuestro. ¿Tiene alguna explicación eso? A mí me cuesta entender ese tema. Quiero decirte, no sé si es un problema del Ministerio de Justicia, es un problema de la Administración de Justicia, donde las competencias están delegadas y son propias de las comunidades autónomas. En la Administración General del Estado los procesos son lentos, pero no se tardan 18 meses desde que una persona aprueba hasta que es nombrada. En cualquier caso, ese es uno de la lentitud, la falta de agilidad, es uno de los problemas que hay que cambiar de los procesos selectivos. Nosotros ahora, en este momento, hablamos de las competencias que son propias del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que son la selección de la Administración General del Estado. No obstante, lo anterior vamos a hablar con la Comisión de Coordinación de Empleo Público, donde están representadas todas las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. Le explicaremos el modelo e intentaremos ir todos de la mano si ellos quieren venir con nosotros. Pero vamos, nosotros en el ámbito de la Administración General del Estado, la decisión está tomada y hay que hacer ese cambio. Antes de olvidarme de María y de Blanca, en la medida que es usted secretario general de la Función Pública, este asunto del que le hablo lo va a investigar, ¿verdad? Va a preguntar por supuesto qué pasa con los opositores, con estos opositores. Te lo preguntaré y te lo contaré. Vale, para podérselo contar a los que, sobre todo a ellos, que están pendientes de su puesto de trabajo. Decíamos, bueno, hay que agilizar el proceso de una oposición para que no sea un lujo, efectivamente, para que no se atasque el ascensor social en España. Hay que adaptar probablemente el proceso de la oposición a los conocimientos, a la manera de aprender, a las habilidades, a las aptitudes que exige el tiempo presente. Pero somos un país con tradición clientelar, con unos partidos políticos metidos hasta la cocina en todas las instituciones. ¿Cómo proteger ese proceso si se van a cambiar las normas, se van a hacer, por lo tanto, con criterios más subjetivos? ¿Cómo proteger ese proceso? Pero los criterios no van a ser subjetivos en ningún caso. Es decir, una cosa es que adaptemos el modelo al siglo XXI, a la sociedad en la que vivimos, a un modelo educativo, y otra cosa es que el criterio sea subjetivo. Una de las características fundamentales, junto a las que te dije de que es un sistema mixto y social, es que es un modelo garantista basado en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
todo tiene un sistema de evaluación, no solo los conocimientos, sino también las capacidades, las competencias, lo tienen. Y prueba de ello son toda la experiencia que en el sector privado y la psicología de empresa y laboral lleva desarrollando hace tantísimos años, o la EPSO en el ámbito de la Unión Europea. Lo que pasa es que todos los países de nuestro entorno, incluso la Unión Europea, están cuestionándose sus modelos de acceso. Aquellos que tienen exclusivamente un sistema de competencias echan de menos los conocimientos. Aquellos que tienen única y exclusivamente sistemas memorísticos o de competencias echan de menos los sistemas basados en selección por competencia, y nosotros entendemos que tenemos que ir a un sistema propio, mixto, basado en conocimientos y competencias, pero absolutamente objetivo y profesionalizado. Con pruebas objetivables en todos los casos. Lo digo porque también hemos visto titulares a lo largo del día de hoy que abundaban en eso de las pruebas más subjetivas. En cualquier caso, un sistema de selección objetivable, pero distinto, que adapte la administración española al tiempo presente. Esta es una de las grandes reformas pendientes de este país, ¿verdad? Yo creo que sí. El ministro Iceta decía esta mañana que él no quiere hablar de la reforma de la administración, sino de las reformas pendientes. Hay reformas de carácter organizativo, tenemos que modificar la ley de incompatibilidades, tenemos que ir a la regulación de lobby, tenemos que sacar una ley de función pública de la Administración General del Estado. Luego, dentro de otro ámbito más referido al personal, tenemos que ir a un sistema de captación de talento y modificar la selección, y tenemos que ir a un modelo de evaluación. Es decir, son muchas las reformas que hacen falta en la Administración General del Estado y en general en las administraciones para tener unas administraciones del siglo XXI, y esta entendemos que es una. Nosotros queremos empezar por el acceso, que es la piedra inicial, la puerta de entrada a la administración pública, pero habrá otras y próximamente. Javier Rueda, secretario general de Función Pública, muchas gracias por estar en Hora 25. Seguiremos hablando. Cuando quieras, un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. La columna de las 9. Miguel Ángel Aguilar. En manera alguna, Pepa, podemos volver a la España y la anti-España. En el ocaso de la democracia, Anne Applebaum ofrece varias lecciones sobre lo frágil que resulta la democracia, cuya supervivencia depende de las decisiones que toman a diario tanto las élites como la gente común y corriente. O sea, que la supervivencia de la democracia depende de cada uno de nosotros. Algunos que llegaron después de que recuperáramos las libertades dieron en pensar que ese proceso denominado la transición, mediante el que terminamos con el cargacivilismo, impulsamos la reconciliación e instauramos la concordia, había sido el resultado del azar, nos había tocado en una tómbola. En absoluto fue así. Requirió mucho empeño, mucha generosidad y la asunción de muchos riesgos, por los que no pasamos la cuenta. El último parte de guerra, fechado el 1 de abril del 39, declaraba que en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Reparemos en que se menciona al Ejército Rojo, es decir, el de Trotsky, que nunca combatió en nuestra guerra, y que se hace para enaltecer la victoria de las tropas nacionales, que así habrían dejado cautivo y desarmado al brazo militar del comunismo internacional en una cruzada de liberación colmada de bendiciones. Había terminado la guerra, pero la paz tardaría en llegar 40 años, mediante la Constitución de 1978, que abolía la división entre España y la anti-España. La victoria del 39 no era de los españoles sobre los senegaleses. Los derrotados también eran españoles, pero enseguida se apresuraron a negarles que compartieran esa condición y acuñaron para ellos el término de la anti-España. Advertimos de nuevo sobre la peligrosidad de la deriva que lleva a los líderes del gobierno o de la oposición a apropiarse en exclusiva de posiciones morales que se prohíben a los rivales, a quienes se exige adhesión inquebrantable o se fulmina por desleales. Veremos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde.
Cadena SER. La radio.